Hoy día vamos a hablar mucho del principio de la obediencia sincera. Qué importante es que nuestra obediencia sea sincera. Ya hemos entendido que Dios no nos debe absolutamente nada a cada uno de nosotros. Y Dios levantó su pueblo, Dios levantó su iglesia, Dios levantó un liderazgo, Dios levantó a los ancianos para que nosotros podamos ejercer el principio de la sumisión y la obediencia a las autoridades. Es algo que todo cristiano maduro debe de aprender y debe desarrollarse en la misma. Cuando nosotros hablamos de obediencia sincera, hablamos de un principio que abarca el temor de Dios en nuestras vidas. Esa misma conducta de obediencia, cuya base es el temor que le tenemos a Dios, que es el amor, la consideración, el agradecimiento y el respeto que le tenemos a Dios, va a reflejar en nuestro crecimiento y madurez espiritual. Y a la vez esto va a formar una vida de disciplina en la congregación. Tanto dentro o fuera de ella, los cristianos tienen una vida disciplinada, correcta, íntegra, que honra y alaba a Dios dentro de la congregación como fuera de la congregación. El hecho que por este tiempo no podamos reunirnos como acostumbramos en presenciar en la iglesia, no quiere decir que usted se ha relajado. Este no es un tiempo de vacaciones, es un tiempo de cuarentena, es un tiempo de restricción. Pero nosotros seguimos siendo la comunidad cristiana, y cuando era la verdad, seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo. Estamos conscientes de que debemos dar testimonio y que nuestra obediencia al Señor tiene que seguir siendo sincera, porque somos personas que amamos a Dios, somos personas que caminamos en el temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros hemos escogido una base bíblica que nos va a ayudar a dar desarrollo a esta enseñanza. Esta base bíblica de la cual estamos hablando se encuentra ubicada en Filipenses capítulo 2, verso del 12 al verso 18. Nuestra base bíblica se encuentra ubicada en Filipenses capítulo 2, verso del 12 al verso 14. Vamos a leerlo en dos versiones, la RB60 y luego en la versión TLA. Espero que el tiempo nos acompañe el día de hoy para poder darle resolución a este tema o a este tópico que hemos elegido. Si usted tiene la RB60, va a ver como subtítulo en negrita, luminares en el mundo. Verso 12 de Filipenses 2 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Y vamos a desarrollar la enseñanza rápidamente. Miren, lo que podemos ver es que Pablo aconsejaba a la iglesia del Señor. Cuando Pablo estaba en presencia de la iglesia, ellos tenían una conducta intachable, irreprensible, un compromiso auténtico. La base de todo esto era el principio de la obediencia sincera. Ellos obedecían a Dios porque sabían quiénes eran, tenían identidad, querían agradar a Dios en toda su manera de vivir. Les hago recordarles que la primera característica de la iglesia primitiva es que la gente era sacrificada por su cristianismo auténtico, por su lealtad, por su fidelidad, por su agradecimiento a Dios. Se metían en muchos problemas. Entonces Pablo pone el detalle aquí: cuando yo estaba con ustedes, ustedes eran gente cuya conducta era intachable. Ahora que soy ausente de ustedes y solamente les puedo escribir por carta su obediencia, su sacrificio, su lealtad, su compromiso,
tiene que ser mayor. Así ustedes van a demostrar que han crecido, han madurado espiritualmente y no lo hacen por agradar al hombre, simplemente lo hacen porque aman a Dios, están agradecidos con Dios y están comprometidos con el avance del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a leer nuevamente Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Miren, cuando aquí la Biblia habla, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, hay mucha gente que quiere dar una interpretación a esta porción de la palabra y lo hace mal. ¿Por qué? Señores, no hay ningún pedazo de la Biblia que se contradiga en sí. Cuando Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, habla de que nosotros, no es que una anticonducta cristiana pueda hacer que perdamos nuestra salvación. Recuerden que la salvación es un don de Dios. Incluso Él nos dio la fe en el momento exacto para que podamos creer cuando nos impartieron la palabra y el evangelio verdadero de nuestro amado Señor Jesucristo. Ni siquiera nosotros somos dueños de esa fe que nos hizo creer, sino que es un don de Dios para que nadie se pueda gloriar. Somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se glorie. Entonces, acá, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Que mi conducta, mi manera de hablar, mi manera de pensar, la manera en cómo yo resoluciono las cosas de mi vida, tienen que ser de tal manera que yo demuestre que soy hijo de Dios, que demuestre que soy un discípulo de Cristo, que demuestre que mi vida está consagrada a Él. Por eso que el subtítulo en negrita dice iluminarse en este mundo. Pablo dice que debemos ocuparnos en presentarnos como cristianos, como hijos de Dios, con buen testimonio, con ese temor de Dios, con ese temor a fallarle, con ese temor a pecar, con ese temor a tener una doble vida, ya que un cristiano auténtico no maneja en ningún aspecto de su vida una doble vida, sino solamente una vida que honra y glorifica al Señor. Pablo representa una autoridad para los filipenses. Entonces, cuando Pablo dice en presencia como en ausencia, Pablo habla que la obediencia delante de nuestras autoridades debe ser buena. Nuestra obediencia delante de nuestras autoridades debe ser buena. Hay mucha gente que cuando ve a su líder se porta bien, se muestra considerado, se muestra agradecido, se muestra comprometido. Una vez que la célula terminó, la conducta de ellos cambia. Cuando la autoridad espiritual que ellos tienen está en ausencia, o sea, ellos están en su casa, ya no está su autoridad espiritual frente a ellos, ellos comienzan a relajarse, comienzan a decaer en su conducta, tienen una anticonducta cristiana, hablan mal, se portan mal, permiten en su corazón sentimientos incorrectos, pensamientos correctos. Literalmente su conducta cambia. Lo que Pablo aconsejaba es que tanto en presencia de tus pastores, en ausencia de tus pastores, en presencia de tu líder, en ausencia de tu líder, aun cuando estés en la iglesia y aun cuando no se pueda congregar por razones mayores, las cuales en este tiempo se han presentado, tu compromiso, tu lealtad, tu fidelidad, tu obediencia, tienen que seguir estando igual como si todavía te estuvieras congregando físicamente o presencialmente o como si tu líder viviera contigo. Yo les hago una pregunta. Si su líder se mudara para vivir una semana en sus hogares y en sus casas, ¿cuál sería su conducta? Yo creo que la manera en que tratarían a sus hijos, a su mujer, la manera en cómo resuelven sus problemas financieros, la manera como se mueven, sería una manera de demostrar que ustedes están enamorados de Dios. Pero qué triste es que la gente, cuando no está en observación, cuando la gente no está siendo supervisada, esa gente se relaja, vive una doble vida. Eso habla mucho de un cristianismo de cartón, de un cristianismo falsificado. Los hijos de Dios tienen una conducta intachable porque la meta de ellos es agradar
a Dios, obedecer a Dios, que Dios se sienta contento con ellos, dar testimonio de un Dios vivo. Así que cuando mi conducta es agradable y es buena, yo demuestro que he crecido y he madurado espiritualmente, que tanto el crecimiento y la madurez espiritual que hay en mi vida son progresivos. Yo no puedo parar de madurar, yo no puedo parar de crecer. El ministerio que Dios me ha dado no puede dejar de madurar, no puede dejar de crecer. Yo voy a tener que permitir que Dios extienda mi ministerio y yo tengo que crecer en todo aspecto. Mi equipo de trabajo tiene que crecer a mi lado y vamos a dar testimonio de que tenemos un compromiso con Dios, de que pase lo que pase, no vamos a bajar la guardia, ya que nuestro compromiso con Dios no decrece, sino que nace en nosotros, crece en nosotros y se multiplica a través de nuestro ministerio. Qué tremendo, y felicitaciones a todos aquellos líderes que de una manera u otra han hecho de sus ministerios unos equipos de trabajo donde todos están comprometidos con la obra de Dios para su gloria y para su honra. Hay líderes que han hecho un excelente trabajo y el compromiso que ellos tienen han sabido cómo colocarlo y trasladarlo al corazón de sus ovejas, y tienen un compromiso auténtico. Hay ministerios que se desviven por Dios, que se desviven por la congregación, que siempre están tratando de apoyar a la iglesia, que predican. Son ministerios que están en crecimiento, cuyos miembros se han multiplicado, se han extendido, están siendo discipulados, y hay un trabajo de excelencia en cada uno de ellos. Nosotros hemos retado a los varones a un servicio de excelencia. ¿Para qué? Porque ellos han determinado que en cada transmisión, cada uno de ellos va a añadir más de 1 o 2 varones, porque no se van a quedar estancados. Tenemos que seguir creciendo, multiplicándonos. Tenemos que seguir enseñando la sana doctrina, ya que hoy en día su pastor no se encuentra presencialmente con ustedes. La obediencia, el sacrificio, el compromiso tiene que ser mayor en ausencia que cuando los están supervisando de cerca. Eso se llama que su servicio, su lealtad, su fidelidad, su compromiso con Dios no tiene una tajada de hipocresía, sino es sincero, íntegro, maduro y muy responsable. Así que muchas bendiciones a todos aquellos que caminan en este principio en el Señor. El segundo principio que podemos extraer de esta porción de la palabra dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y siempre se habla de esto. No te preocupes, Dios va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad en tu vida. Y aunque este sea un contexto salvático netamente, porque Dios puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, habla de salvación. Señores, recuerden que el hombre, hay un concepto teológico que se llama la incapacidad del hombre. También tenemos que el hombre literalmente no tiene el poder de acercarse a Dios ni de volverse a Dios. El hombre ha sido disminuido en esas posibilidades, de tal manera anulado, que tiene una vida depravada. Se llama la depravación del hombre en el concepto teológico. ¿Y en qué consiste esto, pastor? Que el hombre no tiene la capacidad de volverse a Dios. No hay justo de uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda absolutamente nada. Entonces la Biblia es determinante en ese concepto. Tú necesitas que el Señor coloque en tu corazón, que permita arrepentimiento, que el Señor coloque en tu corazón fe para creer, que el Señor te motive a la necesidad de un Salvador, al perdón de pecados, que tú permitas que Dios haga la obra en tu vida de una manera radical. Los cristianos no son perfectos, ya hemos hablado de eso. ¿Por qué no somos perfectos? Tenemos un residuo de naturaleza caída. Y tú me preguntarás, pastor, ¿por qué hay gente secular que no le entregó su vida a Dios, que son buenos hijos, que son buenos padres, que son muy responsables? Miren, la diferencia entre ellos y nosotros, y anote esto porque quizás no voy a volver a enseñar hasta que no tenga un tiempo adecuado. Miren, nuestro origen, señores, es Dios, tanto del impío como el cristiano. Nuestro origen es Dios y siempre será Dios, porque Dios es nuestro creador. ¿Alguien me entendió o no me entendió?
El secular tiene una paternidad satánica y así lo describe la Biblia. El padre de vosotros es el diablo. Pero en el secular hay un residuo de naturaleza divina, la cual lo empuja a hacer el bien, le empuja a hacer lo correcto, ya que la Biblia dice, si nosotros somos malos, ¿cómo podemos darle buenas dádivas a nuestros hijos? Eso es el residuo de naturaleza divina. Sin embargo, en el cristiano, la naturaleza caída, la naturaleza adámica cayó y tenemos una nueva naturaleza espiritual. Pero a diferencia de ellos, tenemos un residuo de naturaleza caída, que son las áreas con las cuales batallamos y luchamos a diario. ¿Hasta ahí me comprendió o no me entendió? Yo prometo que más adelante voy a dar una explicación o quizás voy a ahondar en ese tema para que los académicos estén atentos a esto. Hans Santos dice, apuntando en mi separata, él ya está anotando todo. Ustedes saben que él funciona a punta de separatas. Entonces, cuando Dios pone el creer como el hacer por nuestra buena voluntad, que dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está hablando de la participación esencial que Él tiene en la salvación del hombre. O sea, en la decisión inicial de entregar su vida a Cristo, Dios tiene una participación extraordinaria, porque Dios promueve esa entrega a Jesucristo que usted ha hecho. Y lo segundo es que Dios también está metido en los progresos que tenemos como cristianos, tanto en la decisión inicial como en las decisiones posteriores y progresivas que tenemos que tomar como padres, como hijos, como líderes, como ovejas, como discípulos, como gente comprometida con Dios. El Espíritu Santo promueve en nosotros que la toma de decisiones sea correcta, guiada por Dios, y que a pesar que nos encontremos en situaciones muy difíciles y apremiantes, siempre hay que decidir por hacer la voluntad de Dios, ya que cuando yo crezco y maduro, la voluntad de Dios se vuelve en mi vida agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Buena, agradable y perfecta, dice el texto en sí. Entonces estamos avanzando, iglesia. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es un tema netamente salvático, pero también en la etapa del crecimiento progresivo y la madurez espiritual es que Dios se mueve en nosotros también cuando por medio del Espíritu Santo Él nos guía a tomar decisiones para agradar a Dios y no agradar a los hombres. Es un tema aquí. Muchas veces hay muchas personas que prefieren agradar a los hombres antes que a Dios. Entonces, a pesar de que Dios coloque en su corazón el deseo de hacer lo correcto, ellos no quieren desligarse de personas de las cuales están siendo favorecidas de alguna otra manera y terminan agradando más al hombre que a Dios. Pablo decía, si yo agrado más al hombre que a Dios, ya no sería siervo de Jesucristo, sino le estaría sirviendo al hombre con una motivación de tener un beneficio. Y eso es algo que un cristiano maduro no debe hacer. Dios es tu máximo proveedor, Dios es tu fuente, Dios es tu origen y Dios es tu poderoso final. Él es tu alfa y tu omega. ¿Cuántos creen eso? Diga amén. Gloria a Dios. El tercer principio que podemos extraer de esta porción de la palabra es que la Biblia habla que es necesario que nosotros caminemos en unidad y en madurez. La Biblia habla que es necesario que nosotros caminemos en unidad y en madurez. Filipenses 2, verso 14. Filipenses 2, verso 14. Haced todo sin murmuración y contiendas. En la tele dice, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Eso habla de madurez espiritual. Pastor, porque hay cristianos que tienen el temperamento pero tan amargo, pastor. Hay gente que parece que los bautizaron con juguito de limón, son agrios, déspotas, no comprenden, no mantienen la unidad, quebrantan la unidad, rompen la unidad, pastor, con sus pensamientos, con los criterios que manejan, que parecen que son usados por el diablo, tratan de romper la unidad. Exactamente hay eso, pero créame esto, escucha eso, todo cristiano auténtico es una persona que nació de nuevo.
Y la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay gente que dice, usted me tiene que aceptar tal como soy. Es una mentira. No, tú no tienes derecho a ser el mismo. Tú has nacido de nuevo y tú vas a tener que presentar ese cambio, ser un luminar de Dios, un embajador de Dios en esta tierra. Tiene que haber un cambio en tu vida, en tu trato, en tu aspereza, en el hecho de ser hospedador, en el hecho de ser dador. Tienen que haber cambios radicales en tu vida que demuestren tu nuevo nacimiento, que demuestren que eres un hijo de Dios, que demuestren que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Debe haber un cambio, un fruto en la vida del que nació de nuevo. ¿Cuántos creen eso? Dígame. En eso se basa el cristianismo. Nuestra fuente es Dios y la fuente ha provocado cambios radicales en nuestra vida, en nuestra existencia y en todas las áreas que pertenecen a nuestro crecimiento y madurez espiritual. Señores, miren, hay gente tan problemática que se hace problema por todo. Siempre buscan un problema, siempre están cuestionando todo. Cuestionan a Dios, cuestionan al liderazgo, cuestionan el trabajo pastoral, etc. Siempre buscan algo que cuestionar. Entonces ellos todo lo hacen con murmuración, todo lo hacen con mala intención, todo lo hacen. Y hay gente que ellos quieren literalmente que Dios le dé explicaciones de todo, absolutamente de todo. Señores, la creencia en Cristo debería unir a todos aquellos que confían en Él, no dividirlos. Si hay una iglesia que casi siempre está discutiendo, lamentándose, están perdiendo el poder unificador de Jesucristo. No están manifestando al mundo el poder unificador de Jesucristo. ¿Acaso la Biblia no dice textualmente esto? En esto conoceréis que son mis discípulos si os amáis los unos a los otros. El amor es el testimonio máximo que debe existir en cada miembro del cuerpo de Cristo. Por eso las discusiones, los conflictos, la crítica, la murmuración, los desacuerdos no son nada edificantes, no unen, sino rompen la unión y en el lugar de edificar la iglesia, la minan de una manera u otra. Conoce a gente problemática cuyo carácter ellos no han permitido que Dios transforme, que Dios sane. Hay heridas en su alma que Dios todavía no ha cicatrizado porque ellos no se lo han permitido. Sí, lamentablemente esa gente no edifica la iglesia. Esa gente lamentablemente afecta a la iglesia, afecta al grupo humano, afecta al equipo de liderazgo y afecta la unidad que la iglesia debería mostrar al mundo. O sea, se convierten en instrumentos del diablo para minar la unidad que debe ser la mayor característica de una congregación. La iglesia no es como un restaurante donde yo escojo lo que como esto no, como esto no. La gente dice, ay pastor, la doctrina que maneja la iglesia es tremenda. Qué buena esta doctrina, me edifica, me hace crecer, me hace madurar. Pero no quieren comer de la doctrina totalmente, ellos quieren escoger. Entonces, o me como el menú completo o no como nada. Esa es la opción. Tú no puedes hacer una secta de una doctrina. O sea, tú no puedes coger lo que quieres y desechar lo que no te gusta a ti. Entonces, eso no es correcto, eso no es integridad. En nuestra iglesia creemos en ofrenda, creemos en el diezmo, creemos en el discipulado, creemos en la unidad, en el amor. Nosotros tratamos de predicar la sana doctrina, predicamos mensajes y no masajes, pero hay gente que cómo puede decir que cree en la sana doctrina y dice, yo no creo en el diezmo, yo no creo en la ofrenda, yo no necesito por qué ser discipulado, ya que el Espíritu Santo me da a mí un discipulado particular. Yo no tengo por qué someterme a las autoridades de la iglesia, ya que yo agrado a Dios, no a los hombres. La mayoría de personas que tienen esta manera de hablar, yo agrado a Dios, pero no a los hombres, está manejando una raíz de rebelión dentro de ellos, porque no quieren
quieren sujetarse a una autoridad. Yo les digo algo, Dios levantó pastores para que los pastores te guíen, te enseñen, te preparen y tú seas transformado en un discípulo poderoso de Jesucristo. Esa es la tarea. Tenemos que impartir la palabra y que la palabra haga el trabajo en ellos. Entonces, un consejo, deje de discutir o de lamentarse dentro de la iglesia en cuanto a las personas, en cuanto a lo que visten, a lo que calzan, y permita que el mundo vea a Cristo a través de la iglesia. Permita usted que el mundo vea a Cristo a través de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuarto principio, la Biblia dice o demanda que nosotros debemos brillar por nuestro buen comportamiento. Que nosotros debemos brillar por nuestro buen comportamiento. Y eso es algo en lo cual debemos trabajar muchísimo, nuestro buen comportamiento. Les hago recordar a los varones que recibimos un reto de poder hacer que todos nuestros discípulos estén conectados, que ninguno deje de conectarse para la gloria y para la honra de Dios, y que cada uno de nosotros teníamos esa tarea de trabajarla internamente para que ellos puedan estar conectados a este sermón de los jueves, que es fusión, para que sigan edificando y aprendiendo. Señores, cuando una persona no está conectada con un tema que la iglesia trata de explicar y de impartir por razones divinas, esa persona se atrasa, esa persona no lo recibe, esa persona en esa área no crece, en esa área no madura. ¿Por qué? Porque se la perdió. Entonces nosotros tenemos que motivar a la iglesia a conectarse a las prédicas, a ser parte de estas reuniones donde Cristo es honrado y glorificado a través de su palabra y la conexión y la obediencia. Hay un pueblo sediento y hambriento de Jesucristo. En Filipenses 2:15 dice así. En Filipenses capítulo 2, verso 15 dice así: para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada en este mundo lleno de gente malvada y pecadora. Ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar. ¿Por qué? Por su buen comportamiento, señores. No es lo que vistes, no es lo que calzas, no es las marcas de ropa que tú usas o tus prendas carísimas o el modelo de tu carro o el tamaño de tu casa. Eso no te hace brillar a ti. Lo que te hace brillar a ti es lo que dice la Biblia. Deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. ¿De qué te vale a ti un carro último modelo, un carro de alta gama, una casa gigantesca? ¿De qué te vale a ti tener más dinero, más recursos financieros que el resto de la iglesia si tu comportamiento deja mucho que desear? No alumbras, tú estás minando el reino de Dios, tú estás minando la congregación y no estás apoyando a que nosotros seamos luz en este mundo de tinieblas, en este mundo de maldad, donde cada persona hace lo que quiere y va atrás de lo suyo. Te hago una pregunta, ¿te has puesto la tarea de brillar en este mundo de maldad? Donde hay gente que va atrás de sus deseos y no quiere hacer la voluntad de Dios. Es un reto que Dios quiere colocar en tu corazón. Esa es la única manera de brillar, señores. Esa es la única manera de mostrar al mundo a Jesucristo como Señor y Salvador. Es la manera de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No que la vamos a perder como algunos interpretan incorrectamente, sino debemos mostrar que somos hijos de Dios, debemos mostrar que somos salvos a través del cambio tan radical que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo correcto. Qué tremendo, señores. Cuando estamos en una noche muy oscura, los cuerpos celestes en el cielo se ven, alumbran, se reflejan. De igual manera, nosotros en este mundo lleno de oscuridad, de maldad, de tinieblas, alumbramos como esos astros, como esas luces poderosas, para que la gente pueda entender que la única salida que tiene este mundo es Jesucristo.
No es la opción, es la única opción que ellos tienen, no hay otra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie podría llegar al Padre si no lo hace a través de mí. Entonces, qué tremendo es que hay personas que tienen que saber qué hay en este mundo. Este texto dice tres cosas. Este mundo está lleno de gente pecadora, o sea, gente cuya voluntad está entregada al pecado. Recuerden esto, el hombre en el Edén, Dios le entregó el libre albedrío porque le dijo esto: de este fruto de este árbol no comerás, y si lo comes morirás. Entonces el hombre tuvo libre albedrío para decidir si obedeciera a Dios o si podría desobedecer a Dios. Lamentablemente él escogió desobedecer a Dios. Entonces, desde ahí en adelante, la voluntad del hombre ha sido esclavizada al pecado, porque el que peca es esclavo del pecado. El hombre perdió su libre albedrío. Yo sé que a algunos que no son parte de la iglesia, esto le va a sonar loco. Usted va a decir, el pastor le pasó algo, le falta un tornillo, está tronado. Pero le demuestro esto. Miren, usted quiere hablar de Biblia, entonces vamos a hablar de Biblia. La Biblia dice que el que peca es esclavo del pecado. Pero la Biblia dice que si el hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres para qué? Para decidir honrar a Dios, alabarlo y bendecirlo. La Biblia dice que Dios nos predestinó para la alabanza de su gloria, para su gozo personal. Él se sintió satisfecho con salvarnos y que pasemos el proceso de recibir todos los recursos habidos y por haber para que podamos ser salvos, para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Entonces el hombre, su moral, su conducta ha sido esclavizada al pecado. Por eso hay gente que dice, pastor, ni con Dios ni con el diablo. Es mentira. El que no está con Dios está con el diablo. Yo creo en Dios, pero a mi manera eso no te alcanza. La Biblia dice, te quiero frío o caliente, porque tibio te vomitaré. Hay que tomar una decisión. O somos de Dios o no somos de Dios, señores. Ahí es que tenemos que tomar una decisión radical. Nos toca a nosotros tomar la decisión correcta. Este mundo está lleno de gente pecadora, gente que no le entregó su corazón a Dios y está esclavizado en sus pasiones, en su maldad. Debemos alejarnos de la maldad de este mundo. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se convierte automáticamente en enemigo de Dios. De tal manera Dios amó a la gente de este mundo para que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, voluntad deseada de Dios. Entonces el cristiano se mantiene alejado de la maldad de este mundo. El cristiano no cae en la mala influencia que este mundo tiene. Señores, la meta de cada persona que está entregada al secularismo es que el cristiano no persevere en la santidad, compromiso, lealtad, que el cristiano no crezca, que el cristiano no madure, sino que tenga una vida entregada a sus placeres, a sus deseos. La carne necesita ser saciada y nosotros no tenemos por qué saciar lo que la carne quiere. Nosotros somos seres en esencia espirituales, señores. Y así tenemos que caminar y tenemos que aprender a agradar a Dios sobre cualquier cosa en esta tierra. Y termina el texto diciendo, debemos brillar. Recuerden que la vida nos compara como sal, dice que somos la luz de este mundo. Nadie mete una vela, una luz, una lámpara y la escoge y no la esconde abajo de un almud, de un cajón, sino que la saca para que alumbre, porque para eso fue creada, para alumbrar. Y nosotros no podemos escondernos, señores, tenemos que alumbrar, tenemos que dar testimonio, tenemos que hacer las cosas bien para la gloria y honra de Dios Todopoderoso. Vean este gráfico, luminares en el mundo.
Qué bueno es que tú y yo nos dediquemos a ser luminares en este mundo, que seamos los guías de esta gente perdida, que seamos los guías de esta gente que está en tiniebla, que podamos alumbrar como una luz de esperanza a cada uno de ellos, que le mostremos a Jesús como una evidencia, como algo real, como algo que transformó nuestras vidas para siempre. Esa es la tarea que ustedes, yo y todos nosotros debemos tener. Entonces, es algo cierto, señores. Tenemos la tarea, ay, pastor, yo tengo muchos problemas, yo no creo que pueda ser un luminar en este mundo. Se equivoca. La nueva naturaleza puesta en nosotros ha provocado que seamos luz en este mundo. Y la gente, ¿cómo aprende a alabar y a bendecir el nombre de Dios? Cuando nos ve a nosotros hacerlo. Cuando nos ve a nosotros hacerlo, ellos aprenden a alabar y a bendecir el nombre de Dios. Somos el ejemplo de ellos. De esa manera debemos caminar. Así debemos comportarnos nosotros. ¿Qué podemos concluir de este tema, pastor? Lo siguiente. Qué importante es para nosotros no parar de crecer, establecer en nuestras vidas los principios eternos de la palabra de Dios. De esta manera nunca nos vamos a extraviar. Recuerden que estamos siendo entrenados aquí en la tierra para poder vivir allá en el cielo. ¿Me entendió? Estamos siendo entrenados aquí en la tierra para vivir allá en el cielo. Tenemos una preparación exhaustiva aquí en la tierra. La salvación no se pierde, pero es tiempo de demostrar que somos gente salva, que vamos rumbo al cielo y que nadie va a poder detener con nuestro testimonio, señores. Qué bueno es que estos temas se toquen aquí en Fusión y que la mayoría de personas esté conectado a Fusión. Porque son gente hambrienta, sedienta de la palabra de Dios, que quiere aprender, que quiere hacer las cosas bien. Por eso ellos son nuestro principal auditorio. Si esta prédica te edificó, si esta prédica te incentiva a crecer y a madurar, dale un like. Sería bueno que le des un like. De esta manera, el Ministerio de Comunicaciones va a recibir parte de la estadística de tu asistencia a este servicio. Qué bueno es ver el trabajo que hace el liderazgo de damas, el liderazgo de jóvenes, el liderazgo de varones, que siempre están preocupados para que cada una de sus ovejas, para que cada persona que pertenece a su ministerio se conecte y no se pierda una sola de nuestras reuniones en línea a través de la palabra de Dios. Señores, debemos crecer, debemos madurar. Es una demanda que el Señor ha puesto en nuestras vidas y que seamos luminares. No podemos ser tropiezos para el mundo. Tenemos que ser luminares, tenemos que brillar en este mundo de oscuridad y para eso necesitamos que nuestra vida camine en los principios eternos de Dios Todopoderoso para su gloria y para su honra. Eso es lo correcto. Antes de terminar y poder orar, sería bueno que tú medites en esto, que tú puedas reaccionar y puedas comportarte de una manera madura, extraordinaria. Y puedas decir, Señor, tú puedes contar conmigo. Yo quiero crecer, yo puedo madurar. Yo quiero ser un luminar en esta tierra de perdición, de pecado, de maldad, de oscuridad, de tinieblas. Yo quiero ser luz. Yo quiero alumbrar, Señor. Yo quiero obedecer tanto en presencia como en ausencia de mi líder. Yo quiero obedecer, que mi compromiso continúe firme, estando congregando presencialmente en la iglesia, como ahorita que no lo puedo hacer. Mi compromiso sigue en pie, mi compromiso no puede disminuir, tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que extenderse, tiene que multiplicarse. De esa manera es que se mueve el cristianismo real y el cristianismo auténtico. Dios le bendiga mucho, iglesia. Vamos a orar para terminar esta sesión de fusión de hoy día jueves. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia. Queremos bendecirte, adorarte, reconocer que tú eres Dios, que tú eres digno de alabanza, que tú eres digno de adoración. Te pido que selles esta palabra en el corazón de mis hermanos y no permitas que esta palabra se pierda, se confunda, se extravíe. Señor, permite que nosotros podamos alumbrar en este mundo de oscuridad, de tinieblas. Permite que nosotros podamos tener este principio de la obediencia sincera, aun cuando estemos siendo supervisados o no estemos siendo supervisados.
Tu ojo nos está viendo, tú eres omnipresente, tú estás en todo lugar con nosotros, siendo testigo de lo bueno y de lo malo que estamos haciendo, Padre amado. Gracias por tu amor, gracias por tu provisión, gracias por tu cuidado. Ayúdame a demostrarte que te amo, ayúdame a caminar en esta tierra de vivientes con un corazón netamente agradecido y rendido a tus pies. Yo quiero pedirte perdón, Señor, porque yo tengo una conducta cuando estoy congregando presencialmente y una conducta más relajada ahora que no estoy congregándome presencialmente. Estoy permitiendo cosas en mi vida que tarde o temprano me van a hacer caer, que tarde o temprano van a ser de tropiezo para mí, ya que estas pequeñas zorras han destruido grandes sembradíos, ministerios, células. Señor, te doy gracias por cada líder, por cada ovejita, por cada discípulo, por cada anciano de la iglesia, por cada persona que se mantiene firme en su compromiso, en una obediencia sincera. No que hablan una cosa cuando está su líder y hablan otra cosa detrás de su líder. Una cosa cuando están sus pastores y otra cosa en ausencia de sus pastores. Perdona tanta maldad, Señor, y ayúdanos a mostrar a este mundo la unidad y en el amor en el que debemos caminar como iglesia, como congregación, para que más gente pueda ver nuestra conducta y pueda venir al Señor y pueda ser parte de la iglesia. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por todo. A ti sea la gloria, la alabanza y toda la adoración. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí donde estás, dale un fuerte aplauso, Señor. De Él sea la gloria, la alabanza y toda la adoración.